En la presente video lección vamos a abordar la ecuación de la onda electromagnética cuando se nos proporciona las características de la misma y que podemos deducir de ella algunas magnitudes que intervienen en la propagación de la onda. Dice el campo eléctrico de una onda electromagnética que se propaga en un medio me proporcionan la ecuación E de Y de T igual a 800 seno pi 10 al octavo t menos 128y. Me mandan a calcular su frecuencia, su longitud de onda y determinar la amplitud del campo magnético. Recordemos que si estamos hablando de una onda electromagnética, el paso de esta onda mecánica crea un campo eléctrico y un campo magnético. Dichos campos son perpendiculares. Ahora, cuando nosotros tenemos la ecuación de la recta, ¿cómo determinar a lo largo de qué eje se propaga la onda? Entonces, el coeficiente de K, recordemos que en el paréntesis siempre me va a aparecer una variable t y una variable del sistema de coordenadas rectangulares, que puede ser x, puede ser y, puede ser z. En este caso, si aparece y, significa que la onda se propaga a lo largo de y. Y si acá esto es negativo, significa que se propaga a la derecha de y. Ok. Como forma general, nosotros conocemos una ecuación, pero aquí tenemos la ecuación particular del problema, donde nos dice cuál es la ecuación que representa la onda en mención. Les decía que desde que el signo acá es menos, significa que la onda se propaga hacia la parte positiva del eje Y en este caso, porque es la variable de la cual tenemos presencia en la ecuación. Y como este signo es menos, entonces indica que la onda se propaga hacia la derecha. Luego hacemos una relación con la forma general que ya nosotros conocemos y nos recordemos que el coeficiente de la función seno es E sub 0, es decir, la amplitud máxima del campo eléctrico, que en este caso vale 800. También que el coeficiente de T es omega, como lo vemos acá, el coeficiente de T es omega. Y el coeficiente que tengo aquí en la ecuación es pi por 10 a la octava, significa que omega es igual a pi por 10 a la octava. Que el coeficiente de y en este caso es k y que acá en la ecuación particular el coeficiente de y es 128, por lo tanto k es igual a 128. Hay ecuaciones importantes también que debemos recordar que las venimos estudiando desde las ondas mecánicas y dice que omega es igual a 2pi por f, así como también recordemos que teníamos que omega era igual a 2pi sobre el período, pero en este caso, como nos preguntan por f, entonces precisamente pues, es esta ecuación la que nos conviene utilizar. También sabemos que k, que representa el número de onda, es igual a 2pi sobre la longitud de onda. El cociente del campo eléctrico, de la amplitud máxima del campo eléctrico con la del campo magnético, me va a generar una constante siempre. Y esa constante es igual a la velocidad de la luz en el vacío. Sabemos que la velocidad de la luz en el vacío es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Ahora bien, si ya nosotros conocíamos una ecuación que omega es igual a 2pi por f y que para el problema omega es pi por 10 a la octava, entonces a partir de esta igualdad despejamos f y vemos que 2pi necesitamos moverlo a ser un denominador de omega. Es decir, si 2pi debe de pasar a ser denominador, omega va a ser el numerador, quedándome que f es igual a omega como numerador y 2pi como denominador. Sustituimos este valor porque ya lo conocemos, en lugar de pi, de omega escribimos pi por 10 a la octava, y también vemos que acá en esta fracción tenemos dos elementos comunes en numerador y denominador, los cuales se pueden simplificar, que en este caso es pi, quedándome la igualdad como 10 a la octava sobre 2. Teniendo el 2 como denominador, yo puedo asignarle un numerador que siempre va a ser 1, quedándome de esta manera. Y recordemos que 1 sobre 2 es 0.5, por lo tanto, esta expresión me queda igual a 0.5 por 10 a la octava. Como se trata de que es una frecuencia la que ando encontrando, entonces la frecuencia es igual a 0.5 por 10 a la octava Hz.
Ahora vamos a calcular la longitud de onda, que es otra de las magnitudes que nos pedía el problema. Tenemos una ecuación que es K igual a 2pi sobre lambda. Sabemos que si es lambda el que quiero conocer y está en un denominador, recordemos que hacemos un intercambio conocido. Y el intercambio es este. Lambda pasa a posición de K y K a la posición de lambda. Tomando en cuenta que K es igual a 128, que fue tomado de la ecuación particular de la onda. Entonces hacemos la permuta entre K y lambda, quedándome la ecuación que lambda es igual a 2pi sobre K. Sustituimos 2pi sobre 128, que es lo que vale K, y al hacer esta división nos queda que lambda es igual a 0.049 metros en este caso. Ahora vamos a calcular la amplitud máxima del campo magnético. Recordemos que hay una igualdad donde nos dice de que el cociente del campo eléctrico con el campo magnético nos genera una constante que es la velocidad de la luz en el vacío. Pero como es B sub 0 el que quiero conocer, entonces sabemos que siendo B sub 0 un denominador, hace un intercambio de posición con el término independiente, en este caso con la constante C, de esta manera. B sub 0 pasa a C y C a B sub 0, no olvidando que C es igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, que es igual a la velocidad de la luz en el vacío. Hacemos la permuta entre B sub 0 y C, quedándome la ecuación de esta manera, sustituimos por los valores conocidos. Sabemos que E sub 0 es 800, que la ecuación me lo proporcionaba y que C es la constante de la velocidad de la luz. Quedándonos esa expresión, al hacer la división nos queda que es 2.6 por 10 a la menos 6. No olvidemos que el campo magnético se mide en Tesla. Entonces, de esta manera concluimos y nos pudimos dar cuenta que si nosotros conocemos la ecuación armónica de una onda electromagnética, de ahí podemos deducir muchas magnitudes que intervienen en el desarrollo o en el desplazamiento de dicha onda. Muchísimas gracias.